Ítem SCP-038 El árbol del todo. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-038 debe ser regado 2 veces por día vía riego suspendido. Si el dispositivo de riego por alguna razón se daña, los encargados deberán regar a 038 manualmente hasta que sea arreglado. La iluminación será provista por una matriz de iluminación controlada por ordenador. El personal que riega 038 manualmente y el personal de mantenimiento que repare el dispositivo de riego o la matriz de iluminación deberán vestir un traje contra materiales peligrosos para prevenir clonaciones accidentales. Descripción: 038 fue encontrado en una granja en ubicación censurado en Nueva York en 1900 datos borrados. En un principio parecía ser un manzano común, sin embargo, luego de una inspección más cercana se volvió aparentemente que 038 hacía crecer cosas además de manzanas, y de hecho además de frutas. 038 tiene la habilidad de clonar cualquier objeto que toque su tronco. Los objetos comenzarán a crecer casi instantáneamente y alcanzarán la madurez en cuestión de minutos. Un límite de peso de 90 kilos, 200 libras, por objeto ha sido previamente registrado. Los objetos de 038 hasta ahora ha clonado incluyen manzanas, naranjas, sandías, berenjenas, barras de caramelo y snacks. Vea apéndice 1. Televisores, tostadoras, computadoras y llaves. Véase apéndice 2. Sillas, vinos, DVDs y CDs. Vea apéndice 3. Gatos, perros y personas. La clonación animal y humana a través de 038 no es recomendable, pues que los productos parecen envejecer con rapidez. La mayoría de estos clones viven en promedio 2 semanas. Luego de examinar los cadáveres de los clones muertos, se ha podido determinar que comienzan a fermentar antes de morir. El árbol está actualmente en el sitio 23 y no hay planes para moverlo. Anexo 1. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar artículos de las máquinas expendedoras. Anexo 2. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar artículos personales. Anexo 3. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar música y películas. Anexo 4. El Dr. Klein ha pedido que el personal deje de clonar latas de Miller, Budweiser y Foster. El Dr. Klein ha expresado además desaprobación de la calidad de los artículos clonados. Véase documento 338-1. Documento 338-1. Debo recordar a todo el personal que SCP-038 no es, repito, no es un juguete. No debe ser usado para clonar llaves de auto, películas y demás cosas mundanas. Si este comportamiento continúa, me veré forzado a limitar el acceso a SCP-038. Dr. Klein. Documento 338-2. Se ha observado que SCP-038 es capaz de clonar a SCP-500, sin embargo, esas píldoras solo funcionan el 30% de las veces, con dicha tasa de éxito de curación disminuyendo a medida que el tiempo transcurre. En el 60% de los casos donde la infección es permanente, los síntomas de esta permanecen, aunque la infestación haya sido neutralizada. SCP-038 Informe parcial de pruebas, solo experimentos seleccionados para registros de pruebas completos, contacte a los investigadores afiliados por autorización. Fecha: 11/08 del año censurado. Propósito: confirmación de masa límite. Investigación sobre las consecuencias de su sobrepaso. Resumen de los resultados de la prueba. Un lingote de hierro de 400 libras hizo contacto con el tronco de SCP-038. La cámara fue desocupada como medida de precaución. El lingote clonado crecía a velocidad típica, pero su desarrollo se detuvo abruptamente antes de su completación. Una examinación de la prueba abortada reveló una textura superficialmente parecida a una forma en miniatura de la corteza del tronco. El lingote fue separado de SCP-038 como siempre, y posteriormente se encontró que pesaba 90,91 kilos o, casi exactamente 200 libras. Fecha: 11/08 año censurado. Propósito: investigación de duplicación de materia animada no biológica. Resumen de los resultados de la prueba.
SCP-173, considerado un sujeto de prueba adecuado por su falta de procesos vitales verificables, se introdujo dentro de la cámara de contención por personal de clase D, se hizo contacto con la corteza del tronco de SCP-038, y SCP-173 fue regresado inmediatamente a su celda de contención. El símil de SCP-173 comenzó su desarrollo a velocidad normal, comenzando en el punto de contacto. En consistencia con los resultados anteriores, el crecimiento se detuvo en el umbral de 200 libras, en este caso terminando el desarrollo después de la replicación de la cabeza, el brazo derecho, y parcialmente, la parte superior del torso. Se ordenó al personal de clase D que rompieran contacto visual con el clon. Cuando los sujetos de prueba finalmente pestañearon, ningún movimiento fue observado en el material clonado. La eliminación y restablecimiento de la fuente de luz en la cámara de contención no reveló ninguna reacción aparente desde el material clonado. El experimento había concluido. Durante el almacenamiento de la porción clonada de SCP-173, se observó que el símil parcial estaba, de hecho, haciendo gestos violentos, a una tasa drásticamente más lenta. El movimiento ha demostrado continuar independientemente del estado de observación.